Ciclo Otto, presentado por Farid Benítez y Marilyn Osorio. Historia. Nicolaus Augusto Otto fue un alemán que construyó en 1866 un motor que operaba en 4 tiempos y requería gas para funcionar. Desarrolló esta máquina junto a Eugen Langen y lo hicieron en 2 versiones, de 4 y de 2 tiempos. Aunque el primer inventor del motor fue Alphonse Beaulieu de Rochas y hubo pleito entre ambos inventores por la patente de Rochas, este obtuvo un pago de dinero, pero fue Otto quien se quedó con la fama. Hasta el día de hoy, el ciclo termodinámico con el que trabajan los motores de combustión interna de 4 y de 2 tiempos se conoce como ciclo Otto. Bueno, ¿qué es el ciclo Otto? El ciclo Otto es característico de los motores de combustión interna a gasolina, que se encienden por la ignición de un combustible provocada por una chispa eléctrica. Se trata de un ciclo termodinámico en donde teóricamente el calor se aporta a un volumen constante. El ciclo Otto puede estar presente en motores de 2 tiempos y en motores de 4 tiempos, y este principio se basa en que para su funcionamiento aspira a una mezcla precisa de aire y combustible, que generalmente este combustible pues es gasolina. Elementos del motor que intervienen en el ciclo. Las partes que intervienen en el ciclo son las válvulas, la bujía, la cámara de combustión, el pistón, la biela y el cigüeñal. El espacio es un sistema de pistón-cilindro y la precisión la marcan las válvulas de admisión y escape. La cámara de combustión es la zona del cilindro en la que se producen las explosiones. El cilindro del motor de combustión interna se mueve hacia arriba y hacia abajo a través de la biela y transforma el movimiento rectilíneo alternativo en circular. De esta forma, el cigüeñal termina siendo un movimiento giratorio. Para que el movimiento pueda producirse se requiere de una fuerza impulsora. Es en este aspecto donde el ciclo Otto entra en acción. El cilindro debe poseer por lo menos 2 válvulas, una de entrada y otra de salida. Las válvulas estarán abiertas o cerradas dependiendo de la fase en que se encuentra el motor. La apertura y cierre de las válvulas está regulado por el sistema de distribución del vehículo. Por otro lado, la bujía es una pieza que se conecta al sistema eléctrico y que puede producir una chispa que induce la explosión de la mezcla de aire-combustible. Fases del ciclo. Las fases que posee el ciclo se conocen como admisión, compresión, explosión y escape. Estas son las que definen todo el proceso que se lleva a cabo en el cilindro y que resulta en movimiento del motor. Se dice que son fases teóricas debido a que ocurren traslapadas y no de manera lineal. Antes de que una fase termine, la otra ya está empezando. Ciclo en Otto en motores de 4 tiempos. El ciclo en motores de 4 tiempos está conformado por 6 procesos, de los cuales 2 de ellos no participan como tal en el ciclo termodinámico del fluido que opera. Sin embargo, son esenciales para renovar la carga del mismo. Estos procesos corresponden a la admisión y al vaciado a presión constante de la cámara de combustión. Entonces, en el primer tiempo tenemos admisión. La válvula de entrada o admisión está abierta y la de escape se encuentra cerrada. La fase de admisión se desarrolla desde el momento en el que el pistón se ubica en la parte superior o punto muerto superior hasta que baja al punto inferior o punto muerto inferior. A medida que el pistón va descendiendo, se produce un efecto de succión que hace entrar la mezcla en la cámara de combustión. Segundo tiempo, la compresión. Al momento que el pistón se ubica en el punto muerto inferior, la válvula de admisión cierra y la de escape también. En esta fase el pistón asciende y la cámara de combustión disminuye claramente su volumen, comprimiendo la mezcla. La relación que hay entre el volumen máximo existente antes de que el pistón baje al punto muerto inferior y el volumen mínimo que tiene cuando el pistón está en el punto muerto superior se conoce como relación de compresión del motor. Tercer tiempo, explosión.
Cuando la mezcla se encuentra totalmente comprimida y las válvulas están cerradas, una chispa se produce con la bujía y hace que las mezclas ardan. Esta explosión generada por la combustión es lo que empuja el pistón hacia la parte de abajo. Esta es la fase efectiva de todo el ciclo y es la que define la potencia de un motor. El cuarto tiempo y por último, escape. Al volver al pistón al punto muerto inferior, la válvula de escape se abre para que el pistón ascienda y libera fuera del cilindro los gases que resultan de la explosión. Esto permite que haya nuevamente aire limpio para comenzar el ciclo en la fase de admisión. Ciclo Otto de dos tiempos. En el caso de los motores que trabajan a dos tiempos, el cambio de los gases es dirigido por el pistón y no por las válvulas. El pistón, a medida que se mueve, varía las condiciones de compresión en el cárter y el cilindro para completar el ciclo. Aquí entonces tenemos dos etapas. La primera es compresión y aspiración. Un pistón ascendente comprime la mezcla de aire, combustible y aceite que está en el cilindro. De forma simultánea se crea vacío en el cárter y al finalizar la carrera del pistón queda libre una lumbrera de aspiración que llenará el cárter con las mezclas carburantes. En la fase 2, que es explosión y escape de gases, por medio de una chispa ocasionada por la bujía se prende la mezcla comprimida y se crea una explosión que empuja el pistón con fuerza hacia abajo. Dentro del cárter, la mezcla carburante se comprime por acción del pistón descendente. En un momento específico, el pistón libera la lumbrera o el canal de escape en el cilindro y deja salir el gas resultante del cilindro. Después de la lumbrera de carga, que es la que conecta el cárter con el cilindro. De esta manera, la mezcla precomprimida pasa a llenar el cilindro y libera el resto de los gases, quedando todo listo para un ciclo nuevo. Este tipo de motores se usa principalmente en motores con poca cilindridad porque es más económico y fácil de construir. Aplicaciones. Dentro de las máquinas de cuatro tiempos podemos encontrar los automóviles y las motocicletas que emplean el ciclo Otto en motores de combustión. Y en las máquinas de dos tiempos que también emplean el ciclo de combustión, siendo máquinas livianas, encontramos las motosierras y máquinas de podar. A través de sus aplicaciones se puede ver el ciclo presente en nuestro entorno. Bueno, con respecto a los aspectos ambientales, hablamos de el motor de combustión interna y el impacto que tiene. Bueno, la energía mecánica, indispensablemente para poner en acción diferentes máquinas, utiliza energía térmica, hidráulica, solar y eólica. La que más se utiliza generalmente es la térmica, obtenida de los combustibles de la naturaleza orgánica. Los equipos energéticos que tienen más aceptación son los motores de combustión interna, MSI, y a ellos corresponde más de un 80% de la totalidad de la energía producida en el mundo. El impacto de estos está estrechamente relacionado con un problema social surgido por la utilización creciente de estos mismos. La reducción de los niveles de emisión de estas sustancias tóxicas y de los llamados gases de invernadero y la reducción de los niveles de ruido. Aquí hay unas formas de acción del motor de combustión interna sobre el medio ambiente, las más importantes. La primera es el agotamiento de materias primas no renovables consumidas durante el funcionamiento de los motores de combustión interna. La segunda, el consumo de oxígeno que contiene el aire atmosférico. La tercera, la emisión y contaminación de la atmósfera con gases tóxicos que perjudican al hombre, la flora y la fauna. La cuarta, la emisión de sustancias que provocan el llamado efecto invernadero, que contribuyen pues, hacia elevar la temperatura en nuestro planeta. La quinta, el consumo de agua potable. La sexta, la emisión de altos niveles de ruido a la atmósfera, que disminuye pues, el rendimiento de los trabajadores y ocasiona molestias en sentido general. Aquí tenemos una tabla de los compuestos emitidos al medio ambiente durante la combustión. Como podemos ver, están el monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno, hidrocarburos, dióxido de azufre y el hollín.
en donde observamos que el motor diésel, aunque ya tiene, es menos contaminante que un motor de carburador. Bueno, de este modo, pues la toxicidad de los motores diésel depende en lo principal del contenido de sus óxidos de nitrógeno y el hollín. La toxicidad de estos motores, encendido por chispa y de carburador, depende en gran medida de la concentración del monóxido de carbono y de los óxidos de nitrógeno. Resumiendo así, hacemos la siguiente pregunta: ¿contaminan o no contaminan los motores diésel y los de carburador? Eh, pues para muchos ecologistas es como una bestia negra, ya que pues generan muchísimos vapores contaminantes. Los motores diésel tienen mucha menos responsabilidad en la contaminación ambiental de lo que se les imputa. Normalmente lo que se observa al remitirnos pues, en la tabla ofrecida anteriormente. Aunque su contaminación se va más por la típica emisión de humo negro formado por partículas microscópicas que no son tóxicas, pero sí molestas. Eh, y los motores de combustión interna tienen gran responsabilidad en los niveles de emisión de sustancias que provocan el efecto invernadero, fundamentalmente del dióxido de carbono y de los óxidos nitrosos. Aquí vamos a realizar el ejercicio, un ejercicio del ciclo Otto. Entonces, bueno, el ejercicio dice así: se tiene un ciclo Otto con una relación de compresión de 8.5, sus temperaturas máximas y mínimas son de 1600 Kelvin y 310 respectivamente. Su presión inicial es de 150 kilopascales con transferencia de calor de 800 kilojulios sobre kilogramos. Hay que tener en cuenta los calores específicos, ya que son constantes. Entonces, se nos presenta una gráfica en la cual se puede ver la entrada de calor en el estado 2 y 3 y salida en el estado 1 y 4. Entonces, sigue, por favor. Para el ejercicio se deben hallar los valores de presión, temperatura y volumen de cada uno de los estados. Para el ejercicio 1 ya nos da pues la presión y la temperatura. Para el volumen tenemos que la siguiente fórmula, que es la de los gases ideales, la que está aquí arribita. Y despejando el volumen nos queda pues lo siguiente, que es el B1. Ya despejando los datos, el valor R se encuentra en la tabla de vapores, que es este valor de 0,2870, que corresponde al valor del aire. Bueno, esto por la temperatura dividido en la presión nos da el volumen que tenemos acá de 0,593 metros cúbicos sobre kilogramos. Bueno, en el estado 2, entonces determinamos la temperatura 2 con la fórmula de temperatura 2 sobre temperatura 1 es igual a volumen 1 sobre volumen 2 elevado a la constante, que esta la encontramos en la tabla de vapores, menos 1. Aquí lo que hacemos es invertir los volúmenes para que el volumen 2 nos quede arriba. Ya después, entonces, para determinar la relación de volumen 1 y volumen 2, utilizamos la ecuación R es igual a volumen 1 sobre volumen 2, donde volumen 2 sobre volumen 1 es igual a 1 sobre R. Ya poniendo valores numéricos, tenemos como resultado que la temperatura 2 es igual a 729,67 Kelvin. También tenemos que determinar la presión y el volumen 2. Para hallar la presión, utilizamos la fórmula presión 2 sobre presión 1 es igual a volumen 1 sobre volumen 2. Todo esto elevado acá, que pues no es una constante. Aquí entonces despejamos la presión 2, que nos queda igual a volumen 1 sobre volumen 2 sobre elevado a la constante por la presión 1, que ya la habíamos determinado anteriormente. Poniendo ya los valores numéricos, presión 2 es igual a 3001,081 kilopascales. Para determinar el volumen 2 utilizamos la ecuación anteriormente mencionada, que es R igual a volumen 1 sobre volumen 2. Despejando volumen 2 nos queda
igual a volumen 1 sobre R. Entonces, ya reemplazando a valores numéricos, volumen 2 es igual a 0,069 metros cúbicos sobre kilogramo. Bueno, entre el estado 2 y 3 se encuentra un proceso de adición de calor a volumen constante. Esto significa que según la gráfica entre el 2 y el 3, el volumen siempre va a ser el mismo. Y la temperatura 3 la tenemos pues en el enunciado, son los 1600 Kelvin. Para hallar la presión, que es lo que vamos a buscar acá, eh, tenemos la siguiente fórmula. Decimos que presión 3 sobre temperatura 3 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Si despejamos la presión 3 y obtenemos simplemente pues reemplazamos, tenemos los valores de presión 2, de temperatura 3 y de temperatura 2, reemplazamos y obtenemos nuestro valor de presión 3, que es 6.580,68 kilopascales. Para el estado 4, entonces tenemos que determinar la temperatura y la presión. Para determinar la temperatura utilizamos la ecuación B3 sobre B4 elevado a la constante menos 1, que es igual a temperatura 4 sobre temperatura 3. Despejamos entonces de esa ecuación la temperatura 4, que nos va a dar igual a B3 sobre B4 elevado a la constante menos 1 por la temperatura 3, que pues este resultado ya lo teníamos en el estado 3. Entonces reemplazamos a valores numéricos y la temperatura 4 nos queda en 679,75 Kelvin. Ya para la presión utilizamos la fórmula presión 3 sobre presión 4 es igual a volumen 4 sobre volumen 3, todo eso elevado a la constante. Despejamos la presión 4, que nos va a quedar igual a presión 3 sobre volumen 4 sobre volumen 3, todo eso elevado a la constante. Ponemos los valores numéricos y la presión 4 nos quedaría igual a 328,91 kilopascales. Bueno, refiriéndonos al trabajo neto, que es el punto B del ejercicio, este trabajo neto hace referencia al calor de entrada menos el calor de salida, que son QE menos QS. Entonces, el de entrada lo extraemos del enunciado, el cual corresponde pues, a 800 kilojulios sobre kilogramos. Y para calcular el de salida es igual a CB por la diferencia de 4 menos de 1, temperatura 4 menos temperatura 1. El valor de CB lo extraemos de las tablas correspondientes, de la tabla de calores específicos del gas ideal, y el valor a tomar es el CB del aire. Corresponde al valor que tenemos ahí, que es 0,718 kilojulios. Bueno, ya teniendo este valor, entonces ya podemos operar. Dejamos el calor de salida y tenemos el valor de 265,48 kilojulios sobre kilogramos. Ahora sí vamos a hallar el trabajo neto, que simplemente es la resta de calor de entrada menos calor de salida. Entonces restamos los 800 kilojulios lo restamos a menos 265,48 kilojulios y obtenemos nuestro trabajo neto, que serían 534,52 kilojulios sobre kilogramos. Para la eficiencia térmica, simplemente tenemos la fórmula, que es igual a 1 menos calor de salida sobre calor de entrada. Entonces, pues ya tenemos todos los valores, simplemente reemplazamos, operamos y al final multiplicamos por 100 porque nos tiene que dar un porcentaje. Entonces tenemos que, en este caso, es de 66,81%. Y por último, la presión media efectiva es simplemente igual, tenemos la fórmula de trabajo neto sobre volumen 1 menos volumen 2 y reemplazamos y obtenemos nuestra presión media efectiva de 1020,076 kilopascales. Muchas gracias.